alabamos, que eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh, te adoramos. Tú eres el Señor, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande
capítulo 11. Y en el versículo 6 quiero basar esta pequeña meditación. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso significa que Él recompensa a los que le buscan. O sea, galardón es sinónimo de recompensa para los que no entienden la palabra galardón. Esta carta fue escrita o dirigida a hebreos que habían creído en Jesucristo, o sea, judíos, personas que tenían la tradición judía impregnada en sus genes y que habían creído en Jesucristo. Por ende, estas personas tenían dos cosas que entender, por encima de todo lo demás. Tenían que entender que la persona de Jesucristo sobrepasaba todo lo que ellos habían creído antes y en lo que ellos fundamentaban su vida, que era las obras de la ley. Ellos fundamentaban su vida en las obras de la ley. Ahora ellos habían escuchado a alguien que había predicado acerca de Jesús, habían creído a Jesús, habían aceptado a Jesús, pero necesitaban cocinar todo eso en su mente. Por lo tanto, el autor de Hebreos envía esta carta a estas personas para que ellos entiendan primeramente la supremacía de Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y ese es el mensaje principal de la carta a los Hebreos. En Jesús se cumple la ley, en Jesús está el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Y en segundo lugar, ellos necesitaban entender en qué consistía la fe. ¿Qué cosa es la fe? Y comienza capítulo 11 conceptualizando la fe, definiendo la fe. Es pues la fe. Después de haber durante 10 capítulos explicado que en Jesucristo se cumplía todo, dice ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este autor de Hebreo es genial la definición que da, porque dice que la fe es básicamente dos cosas: convicción y certeza. Y yo quiero de alguna manera darle mi opinión de lo que yo creo que es convicción y certeza, o certeza y convicción, de lo que el autor quiso decir. Certeza habla de qué cosa, de seguridad. Certeza habla de confianza. Y tanto seguridad y confianza me están hablando de un área de la personalidad, me están hablando de la mente y de las emociones del ser humano. Tú confías en lo que tú crees que es verdad. ¿Es así o no es así? Ahora, la otra parte de la moneda es la convicción. Y la convicción me habla de la voluntad del ser humano, ¿verdad? La misma palabra, si usted la divide, yo hoy hacía ese ejercicio, convicción, y tiene que ver con convencimiento y acción. Actúo porque estoy convencido. Nadie actúa si no está convencido. Cuando tú actúas y no estás convencido, estás actuando indecisamente y te va a salir mal aquello por lo que estás luchando o por lo que estás actuando. Por ejemplo, Greche me decía, mira, están protestando en Cuba. Pero yo he sido muy escéptico siempre en cuanto a eso. Porque yo, de verdad, mi raciocinio no podía entender que el Cuba entera saliera para la calle. Yo eso no lo veía posible. Entonces, Greche me dijo, pero mira, en serio, está en todos los lugares. Está saliendo aquí. Cuando yo vi eso, de verdad me impresioné. Es algo que nunca pensé ver en mi vida. Y cuando lo vi, yo dije, es posible la libertad de Cuba. Es posible que Cuba un día pueda tener acceso a las libertades que nosotros, que no son tampoco las libertades que Dios nos da. Son muy limitadas las libertades. Porque uno sobredimensiona las libertades que tiene en este país, pero si usted se pone a analizarlas profundamente no son tantas. Pero por lo menos son muchas más.
infinitamente más que las que tienen en Cuba. Y por las cuales está muriendo mucha gente, amigos, familia hoy. Porque la gente está muriendo porque no tiene atención médica. Porque no tiene acceso a medicamentos. Porque la atención médica es paupérrima. Y no estoy aquí para hablar de política, pero me vino esto a la mente ahora para ejemplificar esto de la fe. Las personas salieron a la calle porque estaban convencidos de que ya eso no puede continuar. O sea, su mente, sus emociones han creído que es posible un cambio y su voluntad actuó en función de lo que su mente y sus emociones, en función de lo que está pasando en su mente y en sus emociones. Y eso no es la fe nuestra, la fe cristiana, pero eso también es fe. Eso también es confianza. Y cuando un pueblo se levanta con confianza y con fe, todos sabemos, la historia ilustra. Eso era lo que faltaba, es lo que yo creía que faltaba. Y estoy haciendo un paréntesis hablando de esto, ¿no? Que no quería, pero dando mi opinión. Yo creo que esto era lo que faltaba. Esa confianza, esa fe en que se puede, en que sí se puede. En que sí se puede. Y mucha gente han logrado muchas cosas, y ya voy a cambiar el tema. Mucha gente han logrado muchas cosas en la vida creyendo en que sí pueden alcanzarlas. ¿Por qué? Porque han visto, no lo han visto ahora, pero lo han visto en el futuro. Han mirado, han sido gente de visión que han visto en el lejano futuro y han actuado hoy en función de eso que han visto en el futuro. Y por eso han alcanzado grandes metas. Eso se lo digo a los jóvenes que están acá hoy escuchándome. Tienen que mirar la vida con visión. Eso es fe. La fe es para el presente, la acción es para el presente, pero la fe funciona mirando hacia el futuro. Dice que aquí el libro de Hebreos nos pone una cantidad de ejemplos a los cuales se le llama héroes de la fe. ¿Por qué? Porque todos los que se mencionan aquí fueron gente que actuaron mirando al futuro. Actuaron en el presente. ¿Verdad? Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti en el futuro, pero cuando Dios te promete algo, ese algo que te promete está en el futuro, pero tú tienes que comenzar a actuar aquí en el presente. Tú tienes que comenzar a actuar ahora y a fundamentar las bases de ese futuro que Dios te ha prometido, creyéndolo por fe. Abraham le dijo: Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Fíjate que él no sabía ni para dónde iba. Y Abraham era una persona que estaba cómodo, rico, que no tenía necesidad de moverse. Para él la vida estaba hecha fácil. Lo de él era ver Netflix, pasear en yate, ir a comer a restaurantes, ir a las mejores playas de su tiempo. Esa era la vida de él. Pero Abraham le dijo: no. Sáltete de ese estado de comodidad a una tierra que yo te voy a dar, porque de ti voy a formar un pueblo. Y de ese pueblo voy a sacar un Mesías que va a salvar a todo el mundo. Y Abraham entendió la seriedad del llamamiento. ¿Por qué? Porque Abraham conocía quién era el que lo estaba llamando y quién era el que le estaba dando la visión. Y en función de eso, ¿qué hizo? Se fue, actuó. Se fue, errante. Y decirlo es fácil, pero hacerlo es lo difícil. Fe es certeza y es actuar con la voluntad de nuestras vidas. Con todo lo que tenemos, ponerlo en función de eso que creemos, que es el propósito de nuestras vidas. Un hombre de fe es una persona que vive con un propósito de Dios en su vida. Usted dice un hombre de fe, cuando usted dice ese es un hombre de fe, es porque usted está diciendo eso es un hombre que vive por el propósito de Dios. Certeza y convicción. No existe la fe ciega. Esa es mi opinión. Gente que dice, no, eso fue fe ciega. Igual que el amor ciego, no, eso no existe.
La fe tiene ojos, pero los ojos de la fe no son carnales, no son físicos. Los ojos de la fe son ojos del alma, son los ojos del corazón, son los ojos que son capaces de ver el éxito en medio de la derrota. ¿Me estás entendiendo? Son capaces de ver la sanidad en medio de la enfermedad. Son capaces de ver la riqueza en medio de la miseria. Son capaces de ver la victoria en medio de la derrota. Esos son los ojos de la fe. Si usted no es capaz de ver eso, usted no tiene fe. Y perdóname. No existe la fe ciega. La fe ciega es algo irracional. Porque usted, para creer y actuar sobre eso que cree, tiene que ver. Y para ver lo que está en el futuro, tienes que ver con el alma. No puedes ver con los ojos esto. ¿Me están entendiendo? Creemos y confiamos en lo que conocemos y sabemos que responde a nuestras expectativas. Lo demás es cuento barato. Lo demás es creer en aquello que tiene boca y no habla, en aquello que tiene ojo y no ve. Es facilito creer en una imagen, llegar y ponerle flores, una vela, encendérsela, eso es facilito, pero eso es irracional. Sin fe es imposible, es imposible. Dilo conmigo, es imposible, es imposible. Sin fe es imposible que veas tus sueños hechos realidad. Sin fe es imposible que veas tus metas realizadas. Sin fe es imposible que veas la victoria en tu vida. Sin fe es imposible que sonrías en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, estés durmiendo como estaba Jesús. Por eso Jesús le decía a sus hombres de poca fe. Hombres de poca fe, se lo decía y se lo volví a repetir. Porque eran incapaces de ver más allá del problema. Eran incapaces de ver más allá de la tormenta. Eran incapaces de ver más allá de las situaciones, de las circunstancias que le estaban rodeando en ese momento. El hombre de fe no se lleva por las circunstancias, no se guía por las apariencias. El hombre de fe se guía por la voluntad de aquel que todo lo puede en todo. De aquel que todo lo sabe. Y de aquel que está presente en todo momento. Y cuando tú te guías por ese, estás por encima de circunstancias, estás por encima de problemas, estás por encima de cualquier derrota, de cualquier situación que estés enfrentando en tu vida, de cualquier tribulación. Por eso Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni tormenta, ni tempestad, ni nada, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Eso es fe. Eso es fe. Nosotros estuvimos estudiando el libro de los Hechos en los estudios bíblicos. No el libro de los Hechos, sino específicamente dentro del libro de los Hechos, los viajes misioneros de Pablo. Y vivimos en Pablo y en el equipo misionero que andaba con Pablo. Gente, hombres de fe, que tuvieron que enfrentarse las circunstancias más adversas que podamos imaginarnos. Y todo por llevar el evangelio a lugares donde nunca se había escuchado hablar de Cristo. Yo estuve descubriendo cosas que yo no sabía realmente de esta gente. Y maneras de actuar y maneras de reaccionar que te dejan con la boca abierta, que tú dices, yo sería incapaz. Pero ¿por qué ellos eran capaces? Porque su fe era fe de gigantes. Y a esa fe estamos llamados nosotros, porque el mismo Jesucristo en el que ellos creían es el mismo Jesucristo en el que creemos nosotros. El mismo Espíritu Santo que ellos tenían, el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Dice, sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y yo cuando leí esta palabra, agradar, buscaba en mi mente alguien que le agradara a Dios.
Y enseguida, ¿a quién le vino usted? Si yo le digo, alguien que le agrada a Dios, un personaje bíblico, David. A mí también me vino enseguida David. Y me vino la historia que está en primera de Crónicas, en primera de Samuel, perdón, capítulo 17. Que es la historia de David venciendo al gigante. Y ahí me pasé la mañana leyéndome primera de Samuel 15, 16, 17. Y qué lindo es recordar eso, porque uno lo lee, ya lo leyó hace años, con los que llevamos tiempo en el Evangelio pasamos a otra etapa, buscamos otras cosas, y entonces nos metemos muchas veces en la teología esa tan profunda que a veces nos hundimos, nos ahogamos. Y esto es tan lindo, hermano. Miren lo que pasó. Un hombre que fue un hombre llamado a tener fe, le falló a Dios. Saúl. Fue escogido para ser rey, desobedeció a Dios, no tuvo fe para creer en Dios completamente, en lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que le pasa a los hombres que desobedecen a Dios? Fue desechado por Dios. No le agrada. Para agradar a Dios hay que tener fe. ¿Y qué hizo Dios? Escogió a otro. Y le dijo a su profeta, vete y úngeme al hijo de Isaí, que yo te voy a enseñar cuál es. Y cuando llegó el profeta, el único, el representante de Dios en la tierra, llegó mirando con los ojos físicos, no con los ojos del corazón. Y le dijo a Isaí, búscame a tus hijos. Y empezó del mayor a menor, tenía 7 hijos ahí en la casa. Y llegó el mayor y le dijo, no, indudablemente, cuando el profeta vio al hijo mayor, se enamoró de él. Es este, olvídate que es este. Y Dios le dijo, tú miras con los ojos de tu cuerpo, pero yo miro con los ojos del corazón. Ese no es. El siguiente, tampoco. El siguiente, y así pasaron 7. Ninguno de estos. Y dice, Señor, pero estos son los hijos de él. Le digo, ¿tú tienes otro hijo más? Dice, fíjate, viene el padre. Yo tengo otro hijo. Ah, sí, espérate. Tengo otro que está por allá pastoreando unas ovejitas. Mándamelo a llamar, hasta que él no llegue, no vamos a comer. Cuando entró por ahí, nada más que entró por la puerta, el Señor le dijo, ¡tum! Ese. Dice que era rubiecito, de ojos azules, pero de biluchito así. Y allí lo ungieron como rey. Pero las apariencias no es lo que vale. Aquellos otros eran fuertes, fisiculturistas, deportistas, fuertes. Aquel era un muchacho que andaba el día entero bandolereando por ahí con descalzo, en chores, sin camisa y en la bobería con las ovejas. En la bobería. Pero se pasaba la vida escribiendo salmos y alabanzas al Señor. Mientras estaba en la noche, estaba adorando a Dios, no estaba roncando como sus hermanos. Y Dios miró, ¿qué cosa? Su corazón. Y vio el potencial de fe que había en ese corazón. Porque fe es obediencia. La fe se convierte en obediencia, se convierte en acción. Y lo vio. Y dijo, este es el tipo que yo necesito en Israel. Y ese tipo llegó un día. El padre lo llamó porque los otros 7 estaban en la guerra. Y el padre lo llamó, oye, ven para acá, deja la oveja esa. Y ven para acá para que le lleves comida a los muchachos que me los van a matar allá. Y cuando llegó allá, el hermano lo despreció. El hermano mayor le dijo, ya estás tú con tu altanería. Yo conozco la arrogancia que hay en tu corazón. Le dijo el hermano, lo que había en su corazón era el Espíritu de Dios. Y el hermano estaba llamando arrogancia a ese Espíritu de Dios que le proveía de fe. De una fe incalculable que ni el hermano, ni el padre, ni el mismísimo profeta podían entender. Porque la gente de fe muchas veces somos incomprendidas por lo que nos rodea. ¿Le ha pasado, verdad? ¿Le ha pasado que cuando usted dice eso aparentemente está pasando, pero eso va a llegar a ser victoria para mi vida? ¿Le ha pasado eso y la gente te dice, tú lo que estás loca? Tú lo que eres un arrogante, tú lo que eres un pedante, tú lo que te crees cosas. No, yo lo que tengo a Jesucristo y al Espíritu Santo en mi vida. Yo tengo el poder de Dios conmigo, de mi parte. Y por eso es que hablo así. Y David
Cuando yo que el hermano le diga, eso son puras palabrerías, me voy del lado tuyo. Está, lo único que hace es bla, 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 bla. Se lo quiso decirlo, en otras palabras, pero le digo, lo tuyo es bla, bla, bla nada más. Pero no actúa, hay un tipo ahí retando, un incircunciso, retando al pueblo de Dios y tú lo único que haces es bla, 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 bla. Y fue para donde estaba el rey y le dijo, ¿quién es este incircunciso que está retando, que está blasfemando, que está humillando al pueblo escogido por Dios? ¿Quién es este que intenta hacerlo? Oh, y hasta el rey estaba acobardado. Todo el mundo estaba acobardado. Permíteme ir, que yo lo voy a vencer. Y el rey entonces dijo, no, está bien, vete, pero yo estuve leyendo hoy y dije, oye, Saúl tuvo su poquita de fe en David. Pero la fe que tuvo Saúl en David es porque no le quedaba más remedio. Es una fe obligada esa. Es una confianza obligada. Nadie quería enfrentarlo, ni él mismo. Entonces, bueno, que nadie lo enfrente, es mejor que lo enfrente este. Y David, y le puso su armadura. Ya, quítame todo esto. Llegó para allá. David le hizo los cuentos al rey. Mira, yo he matado osos defendiendo mis ovejas. Yo he matado leones defendiendo mis ovejas. Y lo mismo que he hecho con los osos y con los leones. Yo me imagino que Saúl le estaba así diciendo, ¿será verdad? Sí, porque tú imaginas un flaquitico, chiquitico así, que haya matado osos y que haya matado leones para defender ovejitas. Y ¿será verdad lo que está diciendo este? Hasta que le dijo, vete y que Jehová esté contigo. Como diciendo, lo que te espera. Y para allá fue. Y el gigante quiso humillarlo también. El enemigo quiso humillarlo. Le dijo, ¿quién es este que me han mandado con palos aquí a enfrentarme a mí? Y David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos. Yo no necesito armas para enfrentarme a ti, porque no soy yo el que pelea, es Jehová el que pelea por mí. Es Jehová el que pelea por ti, mi hermano. Es Jehová el que está peleando ahora mismo. El que respalda tus oraciones. A veces oramos y no sabemos que detrás de cada oración hay un respaldo de Dios. Cuando oramos con fe, esa oración va respaldada por Dios. Y eso es lo que nos hace nuestras oraciones de fe. Por eso es que es tan importante orar. Por eso es que no podemos tomar la oración a la ligera. No podemos convertir la oración en una religiosidad. Porque la oración tiene que ir con el peso de que yo creo en lo que estoy pidiendo. Se va a hacer realidad. Si es el propósito de Dios. ¿Y qué hizo David? Le metió una piedra en la cabeza y le dejó la piedra enganchada aquí en el medio de la frente. Se cayó de cabeza para adelante. Es gigante. Pero no le bastó, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Y con la cabeza del gigante en la mano, fue a donde estaba el rey. Sí se puede. Sí se puede. Si tienes fe, puedes cortar la cabeza de cualquier gigante que venga a tratar de aplastar tu vida. Sí se puede. Sí se puede. Y conozco en el Dios en que tú y yo hemos creído. Y sé que es poderoso para librarte de cualquier desafío y de cualquier problema y de cualquier tribulación que tú estés enfrentando ahora o tengas que enfrentar en el futuro. Él está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Hay alguien que es el clima de la fe, que nadie ha superado ese nivel de fe, y es Jesús. Él es, dice ahí mismo en el libro de Hebreos, que yo lo tomo como conclusión del capítulo 11, pero es la introducción del 12. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, Él pone todos aquellos héroes de la fe como ejemplos de fe, ¿verdad? De cómo actuar por fe. Y ahora dice, por tanto nosotros, ¿quiénes somos nosotros?
nosotros, la iglesia, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, todo lo que te impida seguir en pos de tu meta, en pos del propósito que Dios ha puesto en tu vida, y del pecado que nos asedia. Con el pecado no vas a llegar a la meta. Por mucha fe que tenga, el pecado es un lastre que no te va a dejar, porque el pecado le va a dar autoridad a los enemigos y a la oposición para obstaculizar el camino hacia ese propósito. Tienes que soltar el pecado. Tienes que soltar todo peso, todo lo que te estorbe. Puesto los ojos ¿en quién? En aquel que es el autor y consumador de la fe. Cuando leía esta parte, venía a mi mente y dije, ¿qué capítulo de la vida de Jesús me puede ilustrar esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál le viene a la mente? A ver. Un ejercicio rápido, a ver. La cruz. Pero un capítulo específico. Getsemaní. Getsemaní ilustra esto como nada. Yo sé que la cruz, la muerte, todo, pues, imagínense. Pero Getsemaní lo ilustra, porque Getsemaní ilustra todo lo que es la pasión de Cristo. Pero fíjense que Jesús está sufriendo porque sabe que va a sufrir, sabe lo que va a sufrir. Principalmente el abandono de Dios, porque Él va a cargar encima de sí el pecado de toda la humanidad. Y Jesús se tira de rodillas a orar y dice, Padre, si puedes, escucha cómo ora un hombre de fe ante una dura circunstancia. Si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, afloja esto que viene. Si puedes, quítalo. Está duro. No creo que sea capaz de enfrentarlo. Pero después, la oración que sigue dice, pero no se haga mi voluntad. Hace tu voluntad. Hace tu voluntad. Un hombre de fe y una mujer de fe, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, es aquel que ve hecho realidad sus sueños, sus metas, sus propósitos que están en el futuro y comienza a trabajar en el presente en función de eso. ¿Es así o no es así? Pero un hombre o una mujer de fe tienen que depender de la voluntad de Dios, no de tu propia voluntad. Saúl quiso hacer su propia voluntad y fue desechado. Léanse la historia, es muy larga, yo no puedo contársela. Fue desechado. Pero David le agradó a Dios porque en todo momento hizo la voluntad. Aun cuando pecó, hizo la voluntad de Dios porque se arrepintió. Amén. Así que los dejo con estas palabras de Jesús en la cruz. Vamos a apropiárnoslas, porque apropiándonos de esas palabras nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres de fe. No se haga mi voluntad. En medio, yo no sé qué situación tú tienes, piénsala ahora. Giselle vino con una situación que tiene a su nieto enfermo. Pero Giselle lo dijo, pero quizás tú no lo dijiste, la que tú tienes. Y no estoy hablando solo de la situación de Cuba. Esa nos corresponde a todos. Por esa tenemos que decir, pedirle a Dios, Señor, quita todos esos salvajes, asesinos del poder, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y ahí es donde está difícil la cosa. Pero nosotros los que creemos en Dios, sabemos que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta, aun cuando nosotros no la entendamos, porque la voluntad de Dios excede nuestro entendimiento.
Así como tan alto están los cielos de la tierra, así está el entendimiento de nosotros, tan lejos de entender a Dios. Bueno, así tenemos que decirle al Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como dice la oración modelo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Como en la tierra. ¿Ven? Entonces, vamos a orar, pero vamos a orar creyendo. Vamos a orar con certeza y con convicción. ¿De qué? De que Dios está en el asunto y de que Él va a hacer su voluntad. Pésele a quien le pese, duélale a quien le duela y moléstele a quien le moleste. Que Dios nos bendiga en este día. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, hoy venimos ante ti. Venga el cansado, venga el sediento, venga la fuente que nunca se agota. Si bebes su agua, no tendrás sed jamás. Oh, oh. Los pecadores busquen su gracia, vengan a la mesa y Él los saciará. Si pruebas su bondad, lo que buscan hallarán. Con cuánto amor amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Oh, por siempre. Tenga vida eterna. Oh, por siempre en tu presencia. Por siempre. Trae tus fracasos, tus adicciones, entrega todo al pie de la cruz. Jesús te espera con brazos abiertos y puedo verlos hoy. Con cuánto amor amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Oh, el poder del mal por siempre vencido. Ahora estoy bien, ahora soy libre. Por cuanto amó Dios al mundo. Cantar, cantar, del fluye bendizo. Cantale, cantale, por lo grande de su amor. Conmigo. Cantar, cantar, del fluye bendizo. Cantale, cantale, por lo grande de su amor, su perfecto amor. Con cuánto amor amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Con cuánto amor amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Oh, el poder del mal por siempre vencido. Ahora estoy bien, ahora soy libre. Por cuanto amó Dios al mundo. Y trae tus fracasos, tus adicciones, entrega todo al pie de la cruz. Jesús te espera con brazos abiertos.